Bueno. Vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo usar la opción para crear interfaces gráficas en MATLAB, conocida como Guide. Cabe aclarar que esta ha sido la manera más típica de hacer interfaces, pero pues para versiones 2015 superior hay una forma un poco mejor que es el App Designer. Sin embargo, este tutorial va a estar enfocado únicamente a Guide. ¿Listo? Entonces primero vamos a ver como el resultado que queremos lograr y luego vamos a ver pues una serie de pasos para lograrlo. Entonces pues tenemos esta pequeña guía que creamos. Es muy sencilla. Realmente lo que hace es que nos carga una imagen, nos plotea aquí un manipulador de doble junta rotacional. Tiene dos sliders que nos permiten controlar cada articulación y nos presenta aquí pues el espacio operacional en términos de la posición y la orientación, ¿cierto? Entonces pues él va cambiando la posición del manipulador según estos sliders y pues también funcionan de manera están en radianes, se les pueden ingresar por ejemplo 0,57 y qué sé yo, un radián. Y pues nos presenta la posición del manipulador en esa configuración articular. Y aquí pues nos entrega la cinemática directa y pues la orientación finalmente dada en radianes. Como podemos ver aproximadamente ahí el punto se encuentra en 3, ¿sí? Aproximadamente, y se encuentra aquí en 1.18 en X. Entonces digamos que es válido. Entonces la idea es que logremos hacer esta pequeña GUI y veamos cómo se realiza. Aquí hay unos pequeños créditos que me solicitaron de quien solicitó que hiciera este tutorial. Entonces están ahí escritos. ¿Listo? Bueno, entonces sin más que decir, pues comencemos a hacer este tutorial. ¿Listo? La forma más típica de hacerlo entonces es simplemente yendo aquí a la consola de comandos y escribir guide. Entonces listo. Aquí nos presenta la opción de crear una nueva, de agregarle ya pues una serie de comandos, pero pues la vamos a hacer totalmente nueva. ¿Listo? Por ejemplo, voy a abrir una que ya tengo acá, que fue con la que pues creamos esta pequeña interfaz. Listo. Pero pues vamos a crear una desde ceros. Entonces simplemente vamos acá, le decimos que queremos crear una nueva GUI. Listo. Le decimos que sí. Y pues aquí nos abre este pequeño comando, esta pequeña ventana de comandos y opciones para poder crear nuestra GUI. Me parece importante que aquí en la primera opción de archivo preferencias le demos que mostrar los nombres de cada uno de los componentes, porque pues si no lo hacemos nos aparece de esta manera y es un poco más difícil identificarlos. Entonces que nos muestre el tipo de comandos. Entonces bueno, lo primero es que nos presenta este canvas donde nosotros podemos arrastrar las cosas y podemos ver qué hace cada una de ellas. ¿Listo? En primera instancia podemos redimensionar nuestra GUI. Digamos, aquí abajo nos aparece el tamaño en píxeles que va a tener. Entonces pues yo creería que una de 600 más o menos por 400 estaría adecuada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace cada uno? Pues tenemos un botón, un slider, un botón de estos de check, un circular para editar e ingresar texto, para mostrar texto, que nos muestre una lista desplegable, que nos muestre una lista donde podemos seleccionar, otro tipo de botón, tabla para hacer gráficos, ¿cierto? Paneles de textos para ingresarlos, o pues para simplemente mostrar, y pues un conjunto de botones, ¿no?
Entonces, para esta interfaz, que es bastante sencilla, únicamente vamos a requerir dos ejes, que pues es donde vamos a realizar el ploteo, ¿cierto? Tenemos uno como por acá y el otro como por acá, ¿cierto? Que es como para presentar una imagen ahí. Entonces, como por ahí, listo. Aquí me parece que es algo destacable comenzar a usar la opción de paneles. Los paneles nos agrupan varios objetos entre sí. Entonces, para lo que es el espacio articular y el espacio de la tarea, pues vamos a usar dos paneles diferentes. Entonces, seleccionamos la parte de panel para poderlo crear. Entonces, vamos a generar un panel acá. La ventaja de panel es que todo lo que queda dentro del panel se puede mover simultáneamente. Entonces, me parece bastante útil hacerlo de esa manera. Entonces, ahí tenemos el primer panel, ¿cierto? Y dentro de este panel yo voy a ubicar un slider. Y voy a ubicar un texto editable. Acá, ¿cierto? Bueno, entonces, estábamos ingresando aquí el campo de texto. Y aprovechando eso vamos a desplegar el menú de propiedades. Todas estas son las propiedades asociadas a ese cuadro de texto. Entonces, como vemos ahí de una vez ya nos aparece con un mensaje predeterminado que es el string que tiene asociado. Entonces le vamos a poner 0 para que no nos quede tan grande. Y lo podemos redimensionar acá un poco. Listo, lo redimensionamos. Y es importante aquí dos cosas. Una, bueno, aquí la mayoría son propiedades, ¿cierto? De tipo gráfica. Sin embargo, aquí en donde dice tag es el nombre que va a tener asociado ese objeto tipo texto. Entonces mi recomendación siempre es que sean nombres fáciles de identificar. Entonces lo que yo acostumbro a hacer es decirle que es un texto editable, ¿cierto? El E de editable texto. Y le voy a colocar acá la variable que va a estar asociada. En este caso pues estamos usando Q1, que es la primera articulación. Misma historia con el sliders. El tag del slider tiene que estar asociado a lo que hace, no puede ser slider 1. Entonces normalmente, palabra clave slider, guión bajo, y lo que nos edita es Q1. Entonces, habiendo hecho eso, simplemente aquí comenzamos a alinear. Para alinear vamos a darle clic derecho a ambos componentes, vamos acá y le decimos, bueno, ¿qué tipo de alineación quiere? Entonces yo los quiero alinear verticalmente ambos con el centro. Le digo aplicar y ya ahí los alineo a ambos objetos de manera lineal. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedaron alineadas. ¿Cierto? Entonces yo aquí lo que puedo hacer es seleccionar ambos. Los copio y los pego. A ver, Command C, Command V. Y esos van a ser los controles para la segunda articulación. Entonces realmente el único cambio que les tengo que hacer acá es que este va a ser un slider Q2 y este va a ser un campo de texto editable, ¿cierto? Para la segunda variable. Lo importante de haberlos colocados ambos en un panel es que si yo muevo el panel, ambos objetos se mueven de manera simultánea. Entonces, bueno, y vamos a crear un segundo panel en donde vamos a colocar nuestras
variables de tipo operacional, ¿cierto? Entonces vamos a ir aquí a panel, señores. Vamos a crear un nuevo panel, lo vamos a redimensionar, aproximadamente que nos quede como ahí. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a poner en este panel? En este panel lo que vamos a crear son las variables operacionales de nuestro manipulador. Entonces para eso simplemente vamos a colocar un texto estático, ¿cierto? Que va a decir posición en X, ¿cierto? Y vamos a crear, si queremos, un cuadro de texto para ingresar nuestra posición en X, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar ahí aproximadamente. Si queremos, pues ya saben, alinear, pueden ir acá, que no lo alinee y listo. Aquí lo que les decía, vamos a crear un texto editable y nos va a representar X, ¿cierto? Y podemos llegar y Command C, Command V. Ahí otro Command V. Aproximadamente ahí. Si queremos darle que todas queden alineadas de manera, es decir, acá que llegue y coja, que las alinee de manera vertical, ¿cierto? Y que haga lo propio con estas tres, ¿verdad? Entonces alineémoslas y le decimos que las alinee. Misma historia, acá queremos que el dato inicial sea un 0, que aquí igual sea un 0 y que aquí sea un 0. Y finalmente voy a agregar aquí un botón como para mostrar unos créditos sencillitos. Entonces le vamos a decir que el string sea como créditos. Y acá que el panel nos diga operacional, es decir, XYZ. Y este panel de acá que nos diga articular. Asimismo, este tag tiene que ser posición en Y. Y este tag de acá tiene que ser posición orientación. Lo voy a dejar como ori para que quede más fácil. Si quieren le pueden agregar aquí un texto que diga Q1, Q2, eso es libre. También voy a cambiar los access, su respectivo tag, para poderlos trabajar. Este se va a llamar access guión bajo plot. Y este de acá se va a llamar access guión bajo como imagen fija. Listo. Entonces terminamos de editar las propiedades de cada uno. Entonces este era el campo
Bueno, no importa. Aquí pausemos esto. Listo. Entonces, para finalizar la edición de los nombres de cada componente, recomiendo que usen, en el caso de los botones, como button push, no sé, credits. Y listo. Entonces ya cada uno de los objetos que creamos acá tiene asociado un nombre correspondiente al tipo de propiedad que representa. Entonces, con eso hecho, simplemente le damos guardar. Le vamos a llamar GUI2R, ¿cierto? GUI2R, guardamos. Y él automáticamente nos genera toda la función que nos permite trabajar con esa GUI. ¿Listo? Entonces ya entrando aquí al código vamos a tener algo de cuidado porque hay que entender dos tipos de funciones, cómo funcionan, cómo se operan, cómo se pasan parámetros entre sí. No es nada complejo, parece bastante código, pero es relativamente sencillo de usar. Listo, entonces comencemos con lo más sencillo, que es ver los dos tipos de funciones que nos generó. Entonces, démosle aquí para que nos permita tener todas las funciones comprimidas. Entonces, por cada objeto nos está generando dos funciones. ¿Listo? Nos genera, digamos en este slider, un callback y una función que nos crea el objeto. ¿Listo? Entonces, callback es la función que se ejecuta cuando la interfaz detecta que hay movimiento o una operación en el slider. Y esta create function es la función que nos ejecuta la creación del objeto al momento de generar la GUI. La que vamos a trabajar es esta, ¿cierto? Que nos genera todas las operaciones al mover el slider. Esta simplemente es para crear el objeto en la interfaz gráfica. Y así está con todos. Entonces siempre que queramos editar algo, en este caso el slider, el botón, los cuadros de texto, siempre va a haber un callback asociado. ¿Listo? Entonces lo primero. Como esto no está orientado a objetos, todo se realiza mediante funciones. Y hay que entender que las funciones, muchachos, gente de YouTube, se pasan argumentos entre sí que no son visibles. Entonces por eso es importante que todas las funciones acá, si ustedes se dan cuenta, vienen con un handles. Bueno, vamos a llamar como handless. Handless, como normalmente handless sería como manejador. Pero en este caso es una estructura que permite compartir información entre las funciones. ¿Listo? Entonces, ese es como más o menos el código que nos generó. Sé que es mucho código, pero es relativamente fácil de usar. Entonces, si nosotros simplemente ejecutamos este código, nos va a aparecer la interfaz gráfica, pero pues no se puede hacer relativamente nada. Simplemente pues nos generó la parte gráfica, pero pues aún no se le ha asignado nada a ninguna de las operaciones. Entonces, veamos acá. Lo primero que se generó. Esta que nos dice aquí. Ejecuta este código antes de que la GUI se vuelva visible. Entonces esto es lo más importante. Entonces aquí hay varias cosas. Fíjense que él nos da una serie de comentarios que nos sirven de ayuda para generar esto. Entonces el primero que dice es un handless.output, que es como la salida, y nos actualiza la información de la GUID, ¿cierto? Entonces todo se almacena aquí en este handler. Sí, es fundamental que lo sepamos usar. Siempre que modifiquemos eso hay que actualizar.
Esa es la estructura que nos permite compartir información entre las funciones. Entonces, en este caso, ¿qué información vamos a compartir nosotros? Vamos a compartir lo que son las variables articulares Q1 y Q2 y vamos a compartir la posición del manipulador. Y básicamente vamos a compartir un objeto robot que vamos a crear desde el toolbox de Peter Cork. Entonces, pues aquí ya tengo algo de código preparado para que este tutorial no se vuelva excesivamente largo. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a explicar qué hace cada uno de estos componentes. ¿Listo? Entonces, vamos a separarlo acá. Entonces, ¿qué hace este primer conjunto de variables? De la estructura que estamos pasando entre las funciones, que es el handless, está asignando una variable Q, una variable pos y una variable orientación. Entonces, estos son como variables de la interfaz o variables del robot. Entonces, Q, ambas en 0, es decir, θ1 y θ2 0, la posición como ceros y la orientación como ceros. ¿Listo? Estos son los parámetros del robot. ¿Cierto? Y aquí simplemente es creación del robot. Entonces tengamos aquí en cuenta algo importante. Estamos creando un robot de doble junta rotacional, ¿cierto? Lo interesante es que aquí le podemos agregar revolute, coma, para que nos genere juntas rotacionales, ¿cierto? Entonces le estamos diciendo que ambos eslabones van a medir una longitud de 2. Estamos creando un eslabón rotacional con alfa 0, A0, D0, sin offset, sin límites articulares, etcétera, etcétera. Aquí estamos uniendo estos dos eslabones en un RR, ¿cierto? Revolute, revolute. Y esta es quizá la línea más importante de todo este código. Aquí le podemos decir como el objeto robot entre funciones. Al crear este objeto aquí, antes de que se genere la interfaz y asignarlo como un handless, podemos compartir sus propiedades entre todas las funciones. Y no es necesario que cada vez que nosotros hagamos una operación en un slider, en un botón, modifiquemos o creemos de nuevo un robot. Entonces es importante crearlo así. Entonces miren, estoy creando le estoy asignando a este manejador, a esta estructura robot, el objeto RR, que es nuestro robot serial link. Y él se lo pasa entre todas las funciones como argumento. Entonces eso es fundamental. Si entendemos eso, ya, interfaces gráficas lo máximo. Listo, entonces ya habiendo creado eso, aquí vamos a entender dos cosas importantes. Yo creé dos plots, uno en donde voy a mostrar el robot y otro donde voy a cargar una imagen fija. Entonces cada vez que nosotros queramos cambiar entre manejador de imagen, simplemente usamos esta función. Access handles punto el nombre del objeto aquí plot que creamos. Entonces uno se llama guión bajo plot y el otro se llama imagen fija. Entonces miren, en este caso yo le estoy diciendo que en el de imagen fija me cargue la imagen 2RPNG. Carga imagen fija. Y en este otro le estoy diciendo que me plotee el robot. Entonces le estoy diciendo seleccióneme access-plot, que me grafique el robot en 0,0, me muestre una vista superior, una escala de 0,8, que mantenga la gráfica y que me muestre ahí un sistema de coordenadas fijo y que me cuadre los ejes en esta proporción. Una vez hagamos todo esto, que es lo importante, es como la inicialización de toda nuestra interfaz, actualizamos nuestros manejadores y guardamos y corremos. Entonces nos debió haber generado algo así. Entonces miren, aquí tengo el robot 2R con ejes de entre menos 6 y 6. Cargué la imagen fija. Y pues ya puedo comenzar a manipular cada uno de los sliders y cada una de las cajas de texto por separado. ¿Listo? Bueno, entonces
aquí hay una cosa que me gustaría hacer. Y es que si nosotros vamos aquí a Tools, GUI Options y le damos que la interfaz se pueda redimensionar, la guardamos y la corremos, lo interesante es que podemos cambiar el tamaño y proporcionalmente se cambia el tamaño de los objetos. Entonces podemos dejarlo de esa manera para que sea más práctico. Bueno, entonces ya vimos cómo crear esto al principio. Entonces lo primero que vamos a hacer es qué pasa cuando editamos la función del slider 1. Entonces vamos a modificar el callback del slider 1. Entonces lo importante aquí es que él nos dice qué hace cada cosa, los handlers, el objeto de salida y miren, nos da unos hints que son como unas pistas. Entonces nos dice, si queremos asignar al objeto que tiene el slider, ¿cierto? Que es un valor, él nos devuelve ese objeto, miren, con get HObjectValue. Todas las propiedades aquí las vamos a poder obtener. ¿Listo? Entonces vamos a volver aquí a la interfaz gráfica, vamos a hablar del cuadro de propiedades y vamos a ver cómo está el máximo y el mínimo. En este momento están de 0 a 1. La verdad yo quisiera que el máximo fuera 3.14, es decir, aproximadamente pi, y el mínimo menos 3.14. ¿Listo? Entonces ahí lo guardamos, si le damos guardar, él automáticamente nos va a cambiar esos valores. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues acá copiar un pequeño texto acá para que no nos demoremos tanto. Entonces ese es el slider 1, el callback. Y vamos a ver qué está haciendo esa función ahí. Entonces vamos a verlo. Entonces es el callback Q1. Entonces miren lo interesante. Entonces lo primero es que estamos asignando aquí a Q1. Asignar Q1. Es decir, aquí le estamos diciendo, del slider tome el valor y asignalo a Q1. Y aquí estamos asignando Q2. Estamos tomando de nuestro manejador, nuestra estructura de datos global, el valor 2. ¿Cierto? Listo. Y luego actualizamos Q1 acá. De nuestra variable que sale del slider. ¿Listo? Listo. ¿Qué hacemos acá? Miren, aquí le estoy diciendo que del campo de texto editable de Q1 se actualice. Entonces le digo con el handless, aquí está nuestro objeto que es texto editable -Q1, la propiedad que quiero editar es string, y le estoy diciendo con esta función, conviértame un número a un string para poderlo mostrar. ¿Listo? Y aquí ya hago operaciones con el robot. ¿Listo? Entonces estas son operaciones robot. Entonces lo primero es que voy a generar una matriz de transformación homogénea de nuestro robot. Entonces le estoy diciendo, de nuestro manejador robot, ¿cierto? Que lo creamos arriba, como él me lo pasa con todas las propiedades, voy a hacer la cinemática directa. Para eso es esta función forward kinematics con los valores que tengo almacenados en mi variable de handle Q. ¿Listo? ¿Qué hago después? Asignar posición. Entonces, de mi variable de posición global voy a sacar de esa matriz 4×4 las filas 1 y 2 de la columna 4, es decir, X y Y. Y aquí hago lo propio, miren, aquí le estoy diciendo del manejador del texto editable en X, cámbieme esos dos valores por esas posiciones. Entonces miren, la propiedad string la estoy cambiando por lo que tengo almacenado en posición 1 y 2, que son X y Y. Y la de orientación simplemente es la suma de ambos variables articulares. Listo, y aquí plotear. Entonces selecciono el eje en el que quiero plotear, en este caso es axis-plot.
Y uso la función de mi robot, ¿cierto? Entonces handles.robot.plot, voy a graficar la posición Q1, Q2 con las mismas propiedades. Y ahí se supone que hago eso. Finalmente actualizo todo. ¿Listo? Entonces... Listo, entonces todo esto es lo que va a estar en el slider, ¿verdad? Y lo corremos. Entonces corrámoslo. Entonces veamos a ver qué va a pasar. Entonces, aumentémosle un poco el tamaño. Y aquí se supone que si movemos este slider, fíjense lo que va a pasar. Entonces, automáticamente cuando yo modifico el valor del slider, señores, fíjense, se me cambia esta casilla de aquí, que es nuestro texto editable. ¿Qué más sucede? Se nos cambia tanto casilla de posición en X y en Y y en orientación. Y se nos actualiza el plot del robot. ¿Sí ven? Cómo se actualiza el plot del robot al modificar articular en Q1. Entonces ya podemos hacer eso. Pero miren lo que no ocurre. Por ejemplo, si yo quiero cambiar este valor, que sea 0.5, no pasa nada. 0.2, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es editar nuestro campo de texto 1 para que tenga unas acciones. Entonces para hacer eso, entonces vamos a ir aquí, vamos a buscar el que tenemos en texto editable Q1, ¿cierto? Vamos a copiar, vamos a pegarlo aquí, vamos a explicar qué hace cada cosa. Entonces, texto editable Q1 callback. Peguemos. Y vamos mirando qué hace cada cosa. Entonces, primera cosa que hace. Entonces, obtener Q1 del texto editable. ¿Cierto? Obtener Q2 de variable handle.q. Entonces miren, Q1 va a ser la conversión de un string a un double y la hacemos mediante esto que está acá. Y aquí no lo dice, miren, obtener el valor que está en la caja de texto, que es la propiedad string, la convertimos a un double y la asignamos a la variable. ¿Listo? Aquí simplemente actualizamos los valores. Y aquí está algo importante. Aquí cambiamos, cambiar valor del slider Q1. Entonces miren, le estoy diciendo que el valor del slider Q1 lo asigne con lo que yo ingrese en la caja de texto. ¿Cierto? ¿Y qué estoy haciendo en el resto? Entonces las mismas operaciones del robot. Miren, le estoy calculando la cinemática directa, estoy actualizando posición y orientación, ¿cierto? Grafico y actualizo toda la información. Entonces ya con esto, miren lo que sucede. Entonces yo ya puedo editar acá el valor, pero yo también puedo ingresar acá, por ejemplo 0.57, un radian, 0.2 radianes, y automáticamente el valor del slider se actualiza, así como el del texto. ¿Cierto? Bueno, ahí me salía el rango, 0.8. Y automáticamente me hace el cálculo de la cinemática. Entonces, es bastante interesante, no es nada difícil, como podemos ver. Lo importante es que se entienda qué hace el handler, qué hace cada función por aparte, ¿cierto? Y es lo que se ha intentado explicar en este tutorial. Para hacer el resto de cosas es muy sencillo, es hacer exactamente lo mismo para el resto de variables articulares, que es Q1 y Q2 en los sliders y en los textos. Por aquí ya tengo la interfaz completa, entonces vamos a correrla, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona en general. Entonces, como vemos, podemos editar cada una por aparte. Vemos ahí cómo se va moviendo.
Si yo quiero aquí le puedo dar, no sé, menos 1.5 y él automáticamente se actualiza. Aquí le puedo dar 0.9 radianes. Me gusta usar más radianes que grados. Y miren, aquí se actualiza la posición en X y en Y y la orientación. ¿Listo? Entonces esa es como la idea de esta interfaz. Es muy sencilla de usar. Estamos empleando el Toolbox de Peter Cork. Como vieron, pues ya está instalado el Toolbox. Si quieren ver cómo se hace eso, pueden ver otro de los videos que tenemos en el canal. No es necesario correr Startup RBC siempre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y pues podemos agregarle más cosas, que al ingresar aquí las posiciones nos calcule la cinemática inversa, que haga funciones de mover motores, con Arduino, con lo que quieran. ¿Listo? Esta es como una introducción básica. Si hay apoyo a este tipo de videos, hacemos más, pero por el momento, digamos, esto fue como requerido especialmente, ¿cierto? Por alguien. Entonces estamos haciendo ahí una labor importante académica, ¿verdad? Hay otra interfaz que me gustaría mostrar que funciona, ¿cierto? Y es una muy sencilla que funciona con Arduino. Yo la llamé aquí Ardubotics. Es muy sencilla. ¿Y qué hace Ardubotics básicamente? Ardubotics nos permite enviar una señal sencilla a un Arduino desde una interfaz gráfica en MATLAB. Entonces lo primero es que hay un botoncito, ¿cierto? Y él nos conecta con el objeto tipo Arduino. Y lo interesante es lo siguiente. Lo interesante, y quiero que prestemos atención, es que si le damos en este botón, se nos enciende y se nos apaga un LED. Entonces centrémonos en el LED que dice L, que es el LED integrado. Lo queremos encender y ahí encendió. Lo queremos apagar y ahí apaga. Entonces fíjense que estas mismas propiedades que estamos creando en la interfaz gráfica las podemos editar en el Arduino. Entonces igual aquí hicimos exactamente lo mismo. Estamos creando un objeto Arduino, estamos mandándole unos cambios en la interfaz, estamos prendiendo y apagando un LED. Entonces si combinamos ambas interfaces, ¿cierto? Podemos hacer operaciones desde esta, que cuando se cree un objeto tipo Arduino, editemos un servo con los valores articulares de la interfaz gráfica. Entonces si hay suficiente apoyo a esto, pues subimos ambos videos de cómo hacer la interfaz enlazándola con Arduino. Pero pues bueno, tiene que haber apoyo al canal de YouTube. Bueno, espero que se haya entendido. Si hay alguna duda o comentario adicional, pues vamos a intentar solventarla. A mí no me gusta promocionar el canal, pero pues ustedes saben que es algo necesario. Vamos 304 suscriptores, lo cual es interesante, ¿no? Es decir, este canal comenzó con, evidentemente como cualquiera, con 0 suscriptores, pero en menos de un año hemos tenido un crecimiento interesante, alrededor de unos 280 suscriptores. La idea es que al finalizar este año lleguemos a 1000, a ver si podemos recuperar algo de la inversión. Y yo sé que con este tipo de videos lo vamos a conseguir, porque vamos a tener el apoyo de otros profesores que van a divulgar este canal, ¿cierto? Entonces, no, pues la idea es que nos haya servido. Si quieren más videos de cómo usar el Toolbox de Peter Cork, cómo hallar cinemáticas, si logramos apoyo suficiente los haré. Porque pues la idea es seguir creciendo y fomentando la robótica aquí en Colombia, y pues veo que esta es una manera de hacerlo. Entonces esto iría para el de... creo que irá para el de Toolbox Robótica, para este playlist. ¿Listo? Entonces no siendo más, muchas gracias a todos por ver este video. Espero que les sirva de utilidad para cierta asignatura. Y nada, muchas gracias, especialmente a las personas que lo solicitaron. Eso será todo por ahora.